Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1. Muy buenos días. Aquí comienza Línea 1 en Radio USACH 94.5 y Canal 50.2 de la televisión digital abierta. Aquí con Daniela Figueroa Videla. ¿Cómo estás? Le vamos a acompañar con las principales noticias. Así es. Regio, si a mí los años me hacen bien. Tú voy a decir tu nombre, sí, te hacen bien. Aunque la gente reconoce tu voz, Alejandro Guilla Álvarez. ¿Cómo estás? Feliz jueves. En este día donde ya terminamos la semana. No, yo soy feliz, usted también. Usted llega alegre acá. Durante el día se nos va pasando. Pero después de las 12. Un poquito antes. Poquito bueno, antes. le cuento que también nos pueden seguir por derusach.cl, Santiago TV 50.1, Zapping 173, Mundo 522 y todas las redes sociales. Aquí comienza Línea 1. Hoy no nos coordinamos. A ver de nuevo. Aquí comienza Línea 1. Ahí sí, pues ahí está la dupla ganadora. Eso. Oye, Alejandro. Empecemos por el tiempo. Porque eso, no está tan fresco, 7 grados. Sí, está sí, bien. 7 Yo grados. salí de mi casa con 8. Ya, sí, empieza a la baja siempre a esta hora. Porque ya está amaneciendo más temprano, ¿te has dado cuenta? Sí, los días están más larguitos. Creo que el 3 de septiembre, si no me falla la memoria, Alejandro Guille, cambiamos el horario. O sea, vamos al horario de verano. Nos van a quitar una hora de sueño, pero bueno, igual estamos acostumbrados a esas dinámicas de cambio. 19 o 20 podría ser la máxima para esta jornada, donde va a estar despejado durante la mañana y un poquito de nubosidad parcial en la tarde, porque para mañana viernes 15, feriado por la Asunción de la Virgen, una efeméride, o más bien un festivo religioso, vamos a tener 13 grados nomás de máxima, con lluvia en la madrugada y un poquito de lluvia durante, incluso truenos. Mira, Alejandro, si uno ve aquí los iconos que da la Dirección Meteorológica de Chile, rayos, relámpagos es lo que se anuncia para mañana viernes en la tarde noche. Son? Mira, acá, Santiago, aquí mismo. No me digas. Vamos a ver si pero se con cumple. Lluvia, Un poquito lluvia, pero con estruendo. Gotiticas, como se dice ahora. Así es, pero con estruendo en los cielos. Bueno, dicho eso, cuéntanos. Con escándalo. Antes de ir al tránsito con la restricción, yo les voy a comentar ahí para que aparezca por arte de magia en la pauta. Y te voy a contar cómo están las callecitas. Hoy día hay de Santiago. vehículos con sello verde que no pueden circular y vehículos sin sello verde que no pueden circular. Ya les vamos a dar los dígitos. Antes te cuento que hay restricción de pista en cruce de Santa María con camino Agua del Palo. Esto es la comuna de Vitacura, debido a una colisión de vehículos, así que agua precaución. Del palo de agua. Camino Agua del Palo se llama. ¿No ubico eso? Qué curioso. Muy arriba, es muy Cotamil. Ya, y tránsito lento también en la ruta 78 hacia la capital, Santiago, entre el kilómetro 19 y 10, debido a flujo vehicular aumentado. Considerar tiempo extra en el desplazamiento, esto para la comuna de Maipú. Y lo último, en Las Condes, restricción también de la pista izquierda en Avenida Las Condes al oriente, antes del cruce de San Damián, debido a procedimiento de seguridad por accidente. Eso es lo principal que nos indican las calles de Santiago. Ahora sí. Con sello verde 2-3, sin sello verde 4, 5, 6 y 7. Dicho eso, vamos con la pregunta del día. Tú sabes que siempre está alojada en @SantiagoTV, @Radio USACH, nuestras cuentas de Instagram. Y siempre, Alejandro, hay gran participación, no solo a esta hora de la mañana, sino durante toda la jornada. Bueno, yo le voy a contar que a propósito de candidatos que están hoy día sometidos a procesos judiciales, la pregunta del día, ¿qué opina usted? ¿Tienen derecho a postular a cargos públicos? Y después de un análisis reflexivo profundo llegamos a proponer 4 alternativas para poder estabular bien la respuesta, porque si no, así es. Al día de mañana estamos contando las opiniones. Las opciones de nuestra encuesta. Primero, deben quedar inhabilitados. Segunda, si está procesado, claro, no corre. Tienen derecho a postular. Esa es la segunda opción. Correcto. Tercera, solo si están condenados no deben ejercer. Y tercero, si han sido electos deben ejercer el cargo igualmente. Estados Unidos. Exacto, lo que pasa con delincuente internacional que puede llegar a presidente y perdonarse. Sí, pues, qué magnánimo. Pero es Estados Unidos. Exacto. Y aquí es una opinión, no lo que dice la ley. Lo que dice la Constitución. De eso vamos a hablar en nuestra primera conversación, de hecho, con un abogado experto en la materia. Y aprovecho de opinar porque como van las cosas, capaz que el próximo año ni pueden opinar. 7:35, vamos con las principales noticias de esta jornada aquí en Línea 1. Titulares en Línea 1.
El fiscal Héctor Barros, coordinador del equipo contra el crimen organizado y homicidios del Ministerio Público, destacó la prontitud de las detenciones por los delitos de secuestro extorsivo ocurridos en Santiago. En este sentido, señaló que en los últimos ilícitos registrados se obtuvo detenciones antes de 24 horas de haberse liberado a la víctima. 5 de los 6 imputados por presunta participación en el secuestro del empresario Rodrigo Cantergiani, ocurrido el jueves pasado en la comuna de Quilicura, fueron enviados a prisión preventiva e internación provisoria este miércoles. Y la Fiscalía no atribuye a ninguno la ejecución concreta del rapto, pero sí distintos niveles de colaboración y gestión en el delito. La Fundación Amparo y Justicia publicó este miércoles su estudio Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de Delitos Sexuales, ingreso de denuncias y respuestas del sistema de justicia penal. En ese análisis, la entidad revela que entre el año 2006 y 2024, las denuncias por delitos sexuales contra menores de edad se han cuadruplicado, alcanzando el año 2024 su punto más alto, con 40.754 casos. Además, el informe revela que 3 de cada 4 denuncias por delitos sexuales contra niños y adolescentes son archivados. Las Juventudes y el Regional Norponiente del Partido Comunista proclamaron este miércoles a Gustavo Gatica como su candidato a diputado por el Distrito 8, que incluye las comunas de Cerrillos, Colina, Estación Central, Lampa, Maipú, Pudahuel, Quilicura y Tiltil para las elecciones legislativas de noviembre. Este anuncio marca el ingreso oficial del psicólogo, una de las víctimas del estallido social 2019, a la arena política electoral. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, se refirió al nuevo episodio de violencia registrado ayer en el Liceo José Victorino Lastarria, en Providencia, donde presuntamente 2 estudiantes habrían resultado con lesiones al manipular una bomba Molotov durante incidentes en las afueras del establecimiento. El ministro Cataldo llamó a los estudiantes a no romantizar los hechos de violencia. La expresidenta Michelle Bachelet advirtió que los avances en igualdad de género siguen siendo sumamente frágiles y llamó a incorporar a más mujeres con perspectiva de género en todos los espacios de poder. Su llamado se dio en el cierre de la 7ª conferencia de la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas, realizada el martes en el castillo de Chapultepec, en la Ciudad de México, a la par del arranque de la conferencia regional sobre la mujer en América Latina y el Caribe. El Senado aprobó por unanimidad el acuerdo de asociación económica integral entre Chile y los Emiratos Árabes Unidos, que busca otorgar un mejor acceso al mercado emiratí para el 98% de los productos exportados por Chile y para el 99,5% de los productos importados desde el país árabe. El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Claveren, señaló al respecto que la aprobación de este acuerdo refleja una política de Estado de diversificación de nuestras relaciones económicas internacionales. El expresidente peruano Martín Vizcarra deberá cumplir prisión preventiva durante 5 meses por orden de un juez en el marco de una causa por presunta corrupción cuando fue gobernador de la región de Moquegua hace 11 años. La orden fue justificada por el peligro procesal y de fuga, según el fallo publicado por el Poder Judicial de Perú. 7:39. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Vamos a hablar hoy de técnica jurídica porque esta de la lista única, de 2 listas, todo, tiene un enredo adicional. Sí, sí. ¿Qué pasa con aquellos personas, que pueden haber sido alcaldes, parlamentarios u otros, que están postulando o que quieren postular al Congreso, pero están sometidos a proceso? Caso, por ejemplo, Daniel Jadwe, por el caso Farmacias Populares, que la Fiscalía solicitó más de 18 años de cárcel. Bueno, el proceso va avanzando, pero todavía está en etapa de proceso. Y hay otras figuras políticas, que algunos son parlamentarios, el diputado Miguel Ángel Calisto, que también aspira ahora a llegar al Senado. ¿Qué pasa con ellos? Estos escenarios y otros los analizamos de inmediato con Luis Bobadilla, abogado constitucionalista y director del Departamento de Derecho Público de nuestra casa de estudio, la USACH. Muy buenos días, Luis, ¿cómo estás? Hola, Daniela, Alejandro, un gusto.
Igualmente. Son 2, 3 gustos. Oiga, profesor Bobadilla, estamos tratando de espejar lo que dice la ley. Por ejemplo, una persona que está procesada, ¿cuál es la diferencia con uno condenado? Para efectos de poder postular a un cargo de representación popular. Leamos parlamentario ya que, o congresista deberíamos decir, dado que estamos en eso. Bueno, a tu pregunta, la respuesta es no pasa nada. Ajá. Bueno, muchas No pasa gracias. nada, así de sencillo. O sea, Gracias. O sea, Que tengan Jadwe, lindo fin de semana. perfecto. Oye, qué buena cosa. Se nos acabó la entrevista. Voy a llamar No. a Jadwe y le voy a decir, oye, Daniel, ¿sabes qué? Pasaste colado. La ley dice entonces que en esta etapa que se prevalece, ¿qué cosa? El debido, ¿cómo se llama? La presunción de presunción inocencia. de inocencia. Exactamente. El artículo 19, número 3 de la Constitución asegura el derecho de la presunción de inocencia, y por eso entonces todas las personas que están siendo procesadas son inocentes, y por ende entonces Jadwe o de Calisto o quien sea que esté siendo procesado no tiene ningún impedimento constitucional para postular. Ahora, ¿eso se cambió hace poco? ¿O es norma antigua? No ha habido cambios a ese respecto. De hecho, en el fondo, ¿qué es lo que podría pasar? Ellos pueden postular al Congreso y pueden ser electos, porque en el fondo los requisitos para ser diputado o senador tienen que ver con ser chileno, mayor de 21 años, educación media, y además tienen que tener todos los requisitos para ser ciudadano con derecho a sufragio. Eso. Y de acuerdo al artículo 13 de la Constitución, o sea, para ser ciudadano con derecho a sufragio, que hay que ser chileno, mayor de 18 años, y no haber sido condenado a pena aflictiva. Es decir, no haber sido condenado por algún delito por una pena de 3 años y 1 día o más. Ahí está la clave, la palabra. Así que, por lo tanto, por esa razón es que nosotros no tenemos, ellos no tienen este problema, digamos, ahora para postular. Otro problema puede ser después que eventualmente sean condenados y por lo tanto les afectaría una inhabilidad sobreviniente. Correcto. Así que tienes como, en el fondo, el problema es que tienes la presunción de inocencia por un lado, que es un derecho constitucional, pero por otro lado tienes un problema de estética, un problema moral, finalmente. Ahí vamos a hablar de esa arista, digamos. Ahora, claro, un ciudadano que está sometido a proceso en el sistema antiguo, lo borran de los registros electorales, uno no podía votar, y menos postular. Exactamente. O Luis, sea, perdón, la ley es más dura con los ciudadanos que con las autoridades. Bueno, pero es que ahí entramos en un debate súper entretenido, porque finalmente, bueno, los derechos fundamentales tienen este espacio, finalmente. La pregunta es entonces, bueno, entonces dejamos de lado un derecho fundamental que es el derecho a la presunción de inocencia. Luis, El derecho a ser juzgado en un tribunal y ser condenado por sentencia definitiva de un tribunal. Ese es el problema. Luis, perdón, porque quiero precisar una palabra. En una nota, y lo he escuchado también, no solo en este medio, estoy hablando ahora de MOL, que lleva una nota que se titula Jadwe y Calisto enredan las parlamentarias, expertos ponderan riesgos y afirman que es muy mala señal. Ya vamos a hablar de esa estética, la que tú planteas, pero ahí señalan que, de acuerdo a la Constitución, y tú estás haciendo otro punto, la aspiración de Jadwe o de otros se puede ver limitada para ser elegido diputado porque debe ser, aquí están las comillas de la cita supuesta a la Constitución, debe ser ciudadano con derecho a sufragio y que el derecho a voto se pierde ante una acusación, dice, por delito que merezca pena aflictiva. Y tú hablas de condena, o sea, la acusación no le quita la posibilidad de ser candidato. No. Acá hay un error, entonces. No, en mi opinión no, realmente, porque lo que importa acá y lo que señala la Constitución es que tú seas ciudadano con derecho a sufragio. Sí. Y por lo tanto, ese requisito de candidatura, al menos, mientras ellos no sean condenados, no se ve afectada, en definitiva. El tema es la condena, no la acusación. Por eso, claro. Exactamente, porque en definitiva, ¿qué es lo que pasa? Aquí tienes como un conflicto, porque por un lado, mientras no seas condenado por sentencia definitiva, tú eres inocente. Claro. Sí, por supuesto. Pero por otro lado tienes este problema estético, en donde tienes un sistema político, judicial,
totalmente desacreditado ante la población, donde actualmente, en el fondo, la posición, cualquier posición rupturista gana votos, digamos. Entonces, es muy mala señal, como decían los otros colegas, de que una persona que eventualmente pueda ser condenada por delitos serios puede ser candidato y puede incluso llegar a ocupar un escaño. Esa Claro. es la consideración estética que tú señalabas, ¿no? O La sea, mala señal. Claro, o sea, si está en proceso, los procesos duran años. Y tiene un montón de Capaz que etapas. termine el periodo parlamentario y Ah, todavía claro. está el proceso, así que es un detalle. Pero si es condenado en ese momento, ¿ya no puede postular? Bueno, si fuese condenado, cosa que yo veo bastante improbable, si fuese condenado antes de postular, no podría ser candidato, digamos. Ya. Ahora, si postula y ganase, por ejemplo, la elección y llegase al Congreso y fuese condenado después por sentencia definitiva, entonces lo que ocurriría es que operaría una causal de cese en el cargo, ¿sí? En particular la causal de cese del artículo 60, inciso penúltimo, si no me equivoco, que habla en el fondo, hace referencia a que un diputado o un senador pierda alguna de las cualidades que debe tener para estar desempeñando en este cargo, y en este caso sería perder la calidad de ciudadano con derecho a sufragio. Ahora tenemos Por eso no antecedentes. son, Te pregunto a ti, Luis, perdón, si tenemos antecedentes de caso, y te pregunto también a Alejandro, que tiene experiencia también en el mundo político y más años que yo y más experiencia en ese ámbito, ¿recuerdan algún antecedente de alguien que haya sido, se le haya hecho una condena mientras ejercía un cargo, ya sea una alcaldicia, o sea, como edil o como diputado en el Congreso, o cualquier otro cargo? ¿Ha pasado en Chile? yo aquí no estoy muy seguro, pero acá el sheriff, no me acuerdo cómo se llama este diputado. ¿El del PDG? No. Sí, era. Era. ¿Cómo se llamaba? Se me olvidó a mí también. Lo estoy viendo. ¿Gaspar Rivas? Bueno, pero No, Gaspar Rivas. arriba. Gaspar Rivas, el sheriff. Es que me acordaba por el... Sí, Sí, a Gaspar Gaspar Rivas, Rivas. yo no ¿Ya? sé si ustedes se acuerdan que a él le dio como un exabrupto karmático y básicamente hizo catarsis en la Cámara hace muchos años atrás y lanzó epítetos bastante duros contra cierto empresario muy importante de este país. Y Eso no se porque él puede. pensaba que estaba protegido por la invulnerabilidad de los diputados, ¿cierto? Claro. Sí. Y él fue condenado, pero finalmente la condena que él Fue creo contra que la que Luxich. recibió fue una condena menor. 180 días de pena remitida por injurias graves contra Luxich. En Eso fue el ese caso- 2016. En ese caso se suspendería, Claro. pero no se destituye. Claro. Exactamente. Entonces, ese es el único caso como el Ya. más grave que conozco. Además pasa otro tema, que algo que yo creo que todos hemos escuchado. Si no pasa nada, si al final a esta gente nadie se la ha condenado, no pasa nada. Entonces, esa es la sensación también que hay un poco en estos casos, que la población siente en el fondo, de que finalmente no pasa nada, finalmente hay procesos largos y no ocurre nada. Entonces, bueno, ese es el conflicto Sí. que hay en esta situación. Ahora, en el caso de Un Estados conflicto en Unidos, que hay un principio, un derecho junto. Dime. en el derecho comparado, Estados Dígame. Unidos, Donald Trump fue procesado, entiendo que condenado, pero no sé si faltaba alguna ratificación, igual fue candidato, Sí. fue elegido presidente y se auto perdonó. Exacto. ¿Eso en Chile se podría hacer? No, lo que pasa es que en el caso de Trump, él recibió una condena civil, Ahí está. no es una condena de carácter penal. Él Un fue delincuente menor. Digamos, los demócratas le llaman el convicto y todo eso, Es un pero ciudadano, la verdad es que claro, es un delincuente ciudadano. Ya. Eso fue el No, o sea, el 2024, tipo- claro. claro, el tipo lo vieron mintiendo, básicamente, y por eso lo condenaron a pagar una indemnización en dólares, digamos. Pero Eran no es una 34 condena delitos, por un delito. Sí, 34 ¿Cómo? delitos, nada más ni nada menos. Son 34 delitos del juicio ahí en Nueva Claro, York. pero ahí no pudieron probar los delitos. Por eso se salvó, básicamente. Ya. Porque Correcto. hubo una condena, pero en materia civil. O sea, Haciendo se historia, acreditó un daño.
Profesor, haciendo historia, a los abogados, igual que a los periodistas, nos gusta la historia. María de la Cruz, la primera mujer senadora, perdió el cargo. ¿Ya? ¿Qué pasó? Cuéntame. ¿Verdad? ¿Se acuerda? Razón. Claro, Yo no y me además Luis Emilio Recabarren, habiendo sido electo diputado, lo destituyó el Congreso. ¿Y qué pasó con María de la Cruz Sí. Toledo? La acusaron de... A ver, en el fondo histórico es que ella era muy simpatizante de Argentina y de Juan Domingo Perón, y habría, dice la historia, entregado información confidencial de la seguridad de Chile a Argentina, porque ella era partidaria de unir Chile con Argentina, entre otras cosas. Ah, ya. Habríamos sido campeones del mundo. Bueno, pero al margen de María de la Cruz, ella la acusaron formalmente de un tráfico de relojes, algo así. Wow. Ah, me suena ahora eso, pero no, desde la farándula. Sí, pero en la farándula no pasa nada. Uy, no conocía Sí, ese caso, sí, pero sí. interesante a propósito de la pregunta de los antecedentes. Vamos, Alejandro Guillé, ¿te parece a revisar las declaraciones de José Antonio Kast en este último foro, donde le quitó la relevancia al Congreso y gente lo interpretó, porque la verdad es que él no dijo que iba a gobernar por decreto, pero sería bueno también ahí aclarar estos conceptos, Luis Bobadilla. Primero, ¿qué te parece esa declaración? O sea, la verdad es que yo hablando de una posición muy técnica, Sí, Sí. perdón Daniela, Alejandro, les quiero pedir un favor. sí. No sé por qué, pero escucho a los amigos del Switch entre medio de esta conversación tienen la y de tremenda verdad como que fiesta ahí. no puedo concentrarme. Ya, tienen la tremenda fiesta, calladitos los niños ahí. Ya, ahí sí, estamos, ya los chiquito, retamos. chiquito, con voz alta. Ya, Luis, ahora sí. Gracias, gracias. Disculpe, profe, pero distrae montones. No, cosas del fútbol, no pasa nada. A ver, mi respuesta técnica a esto es que todos los presidentes gobiernan por decreto. Para mí no tiene ningún elemento polémico, digamos. Nosotros tenemos reconocido constitucionalmente en primer lugar un sistema de gobierno que es el sistema presidencial. Que es De muy forma fuerte. más técnica se le llama en Chile el presidencialismo reforzado. ¿Por qué? Porque el presidente tiene un poder desequilibrante en su favor y en desmedro del Congreso Nacional. ¿De acuerdo? Sí, Dentro de sus atribuciones explícitamente reconocidas en la Constitución, está el artículo 32, número 6, que establece la potestad reglamentaria del presidente. ¿Y qué significa esa potestad reglamentaria? Que el presidente puede dictar todos los decretos que quiera, siempre y cuando esos decretos no sean respecto de los temas que están enumerados en el artículo 63 de la Constitución. ¿Y cuáles son esos? El Bueno, artículo son las 63. materias, son las famosas materias de ley. Es decir, todas las materias que necesariamente deben ser aprobadas siempre por una ley aprobada por el Congreso y nunca por un decreto. correcto. Entre ¿De ellos el acuerdo? presupuesto nacional. Exactamente, presupuesto nacional, creación de servicios, autorización para contratar empréstitos, cualquier ley de naturaleza laboral o de seguridad social, creación de cuerpos legales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el presidente de la República puede dictar decretos siempre y cuando no se meta en ese campo de las materias de ley. Así que la verdad es que es súper normal. Los gobiernos de la República de Chile, desde que Chile es república, dictan innumerables decretos. Sí, eso es Entonces, por lo efectivo. tanto, no es raro. Y además yo creo que en el fondo, yo creo que a eso apunta. El presidente de la República, producto de este sistema presidencialista que tenemos, tiene un poder desmedido. Y efectivamente yo concuerdo con que un presidente de la República puede hacer muchas cosas por la vía administrativa, pero obviamente siempre dentro del margen constitucional. ¿Y por qué tanto Les pongo un escándalo? ejemplo histórico, ya que a Alejandro le gustan los ejemplos históricos. Sí. Sí, Por ejemplo, un presidente de la República que gobernó por decreto, pero que metió la pata, porque mira, que no podía resolver por decreto, es José Manuel Balmaceda. José Manuel A Balmaceda, través del en la decreto. Constitución, el presupuesto, la ley de Sí, pero ya presupuesto. sabemos cómo Exactamente, terminó. cuando Claro. exactamente. Mm. O sea, ahí tiene un ejemplo de un presidente que se metió en materias de ley, ¿de acuerdo? Correcto. Y por lo tanto, como el Congreso no le aprobó el presupuesto,
Entonces lo que pasó fue que él por decreto prorrogó el presupuesto del año anterior. Hoy se puede, Entonces yo creo que pero no en esa importa, época no se podía. ¿perdón? Que hoy se puede, pero en No, no esa se época podía. no. No, no se puede, no se puede. ¿No se puede Como usted bien reiterar el decía, presupuesto inicialmente presentado? Perdone, no escuché. Cuando el Congreso no lo aprueba, no vale el presupuesto que presentó el presidente de la República inicialmente. Exactamente. Exactamente. Eso de hecho es una prueba de que el derecho constitucional va recogiendo experiencias del pasado. Entonces, Claro. para que nunca más vuelva a haber una guerra civil por el presupuesto nacional, entonces se aprobó esta modificación. Ahora, si el Congreso no lo aprueba dentro de plazo, se entiende aprobada la propuesta del presidente de la República. ¿Y por qué tanto escándalo, Entonces, Luis, con esto de que, además no lo dijo, pero la interpretación, el terror de que gobernara por decreto? Habla de nuestra ignorancia en materia, al menos no más que constitucional, de cómo funciona nuestro país. bueno, yo aquí, de nuevo, cayendo en los vicios del abogado, yo haría una distinción. Probablemente una persona, un ciudadano común y corriente no tiene por qué saber estas cosas, digamos. Claro. Ya. Por lo tanto, puede haber un temor y yo creo que es bueno que conversemos estos temas para que informemos a la ciudadanía. Sí, el tema es que los parlamentarios empezaron a Bueno, mostrar pero- mucho miedo respecto a eso. Y deberían saber. Por eso, entonces, claro, aquí tenemos otro grupo que lo hace claramente por una razón política, digamos. Naturalmente que me imagino que quienes lo están criticando quieren que bajen las encuestas y me imagino que tiene que ver con un sentido comunicacional. Yo creo que todos los diputados y los senadores que han salido a criticarlo saben que un presidente de la República no puede gobernar por decreto, digamos, abiertamente. Esta limitación que se tiene. Sí. Así que yo creo que tiene que ver con razones políticas. Desde la interna acá, el editor nos pide apelar al ciudadano Bobadilla para hacer la pregunta del día que nosotros tenemos como encuesta en nuestras redes sociales, profesor. A propósito, dice así, a lo mejor tenemos algunos errores. A propósito de candidatos que están en procesos judiciales, ¿tienen derecho a postular a cargos públicos? ¿Cuáles son las opciones, Ale? Deben quedar inhabilitados de postular. Segundo, pero es una opinión, no Sí, es que lo que dice la sí, ley. como opinión. Tienen derecho a postular. Los otros, solo si están condenados, no deben ejercer. Y cuarta, si han sido electos, deben ejercer el cargo. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Ya. Claro, son las opciones. ¿Cuál le parece más razonable a Eso. su parecer? O sea, si yo fuese, digamos, el afectado, yo creo que no hay que postular. Porque no sé si van a estar de acuerdo conmigo, pero en la vida la estética es importante. Sí, A la primera, deben quedar inhabilitados. sí, esa es la... No, yo creo que no deberían postular. Yo creo que primero Ya. el propio candidato debería dar más Inhabilitar. el señal y no postular porque se ve mal. Para se no ve feo. ensuciar además las listas, los pactos, que no llegan a acuerdo por esta figura que está, comillas, manchada, aun cuando esté la presunción de inocencia. Claro, porque por último, después, si esta persona después ya es absuelta, puede decir, ajá, bien, yo se los dije, yo era inocente. ¿Ah? Me han Claro. perjudicado, me han truncado mi carrera política, pero no importa porque tengo la conciencia limpia, nadie me ha condenado. Perfecto. Yo creo que ese es el camino, porque tenemos un sistema político demasiado desacreditado. Las Bueno, señales son importantes, la estética importa. La estética y la ética. Profesor Bobadilla, como siempre, muy agradecidos de su aporte. Creo que ha sido muy claro. preciso en la interpretación de la ley. Aquí no se trata solo de opiniones personales, es como lo que la ley permite y no permite. Muchas gracias, profesor Bobadilla. Gracias, Luis. Un abrazo. Lindo fin de semana. Largo. Igualmente para ti, Daniel, Alejandro, que lo pasen muy bien y muchas gracias por la invitación. Esa es mi desgracia, Eso. lo paso siempre bien. Un abrazo. Chao. ¿Me permite un cogollito? Por supuesto, Un profesor. cogollito. Profesor Guille. Un exceso. Vaya, vaya. Yo creo que el debate que hay en este momento es legítimo. Digamos, los presidentes de la República, en un régimen presidencialista como Chile, tienen enormes facultades. Muchos hablan de la monarquía constitucional chilena, así como crítica, ¿no? Es de las más duras del mundo. Incluso la francesa, que era muy así, la modificaron. Por lo tanto, tenemos una constitución muy autoritaria, muy jerárquica y piramidal. No olviden que la promulgó Pinochet y está vigente. Claro, por supuesto. Le han hecho reformas, pero no En deja de 2005. tener su ADN. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se dice que el Congreso
no tiene relevancia, que el Congreso es un tema menor, ahí está el peligro. Porque la tentación de gobernar vía decreto te puede llevar a lo que está pasando en Argentina. El Congreso acaba de aprobar una serie de leyes de beneficio para los jubilados, que están en una miseria espantosa. Sí. Son como 200.000 pesos chilenos, un poquito más. Gente que son profesionales. Él le quitó el presupuesto a las universidades, a la salud pública para personas con discapacidades, dentro del plan de ajuste. Y el Congreso va y da un golpe y lo restablece. Ahora, lo puede vetar Milei. Entonces empieza la confrontación. Claro, porque finalmente el espacio donde la ciudadanía se ve representada es en el Congreso. Eligió el presidente, pero cuando se discute cada una de las materias, la gente va al Congreso y da opinión. Bueno, normalmente hay gente relevante en el tema, qué sé yo. Entonces no hay que confundirse. El Congreso es esencial y pretender tener un diseño de gobierno saltándose todo lo que se puede el Congreso Nacional, imponiendo toda la facultad de un presidencialismo que es autoritario, tú puedes llevar fácilmente a Chile a un sendero de no retorno. Exactamente. Bueno, vamos a una pausa rápidamente porque vamos a conversar a la vuelta con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo Falcón. Vamos a la pausa y ya regresamos a Línea 1. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Es la hora en Radio USACH. 8 de la mañana y 2 minutos. ¿Sabías que en Santiago existe una red de parques urbanos administrados por Parquemed y que están pensados para ti? Disfruta de estos espacios llenos de vida, deporte, cultura y naturaleza que conectan barrios y familias. Te invitamos a recorrerlos, descubrir sus actividades gratuitas y hacerlos parte de tu vida diaria. Encuentra tu parque más cercano en www.parquemed.cl y en nuestras redes sociales @parquemedminbu. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Hola, soy Daniela Valdés, periodista del Departamento de Extensión USACH y del sello Aula Records, y los dejo a todas y todos invitados a que sintonicen los lunes y los viernes a las 9 de la noche Atlas Musical de Chile, un espacio donde estamos revisando un disco chileno, ya sea de nuestra discoteca, de nuestro sello o recomendaciones que llegan al programa. Hemos estado con ensambles de cuerdas, solistas, grupos de cámara, nuestros elencos artísticos, entre otras composiciones de artistas nacionales. Sintonicen entonces lunes y viernes a las 21 horas aquí en Radio USACH. Les esperamos. Si tus pases te van al córner como los míos o más lejos y no logras el gol, tu lazo con el fútbol es romántico. Entonces Reino Fútbol es para ti. Una conversación íntima sobre el mundo del balompié. Reino Fútbol todos los domingos a las 16 horas a través de Radio USACH. Estamos de regreso en Línea 1. Titulares en Línea 1. El fiscal Héctor Barros, coordinador del equipo contra el crimen organizado y homicidio del Ministerio Público, destacó la prontitud de las detenciones por los delitos de secuestro extorsivo ocurridos en Santiago. En ese sentido, señaló que los últimos ilícitos registrados se obtuvo detenciones antes de 24 horas de haberse liberado a la víctima. 5 de los 6 imputados por su presunta participación en el secuestro del empresario Rodrigo Cantergiani, ocurrió el jueves en la comuna de Quilicura, fueron enviados a prisión preventiva e internación provisoria este miércoles. La Fundación Amparo y Justicia publicó este miércoles su estudio Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de Delitos Sexuales, ingreso de denuncias y respuesta del sistema de justicia penal. En ese análisis, la entidad revela que entre 2006 y 2024, las denuncias por delitos sexuales contra menores de edad se han cuadruplicado, alcanzando en 2024 su punto más alto con 40.754 casos. Además, el informe revela que 3 de cada 4 denuncias por delitos sexuales contra niños y adolescentes se archivan. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, se refirió al nuevo episodio de violencia registrado ayer en el Liceo José Victorino Lastarria, en Providencia, donde presuntamente 2 estudiantes habrían resultado con lesiones al manipular una bomba Molotov durante incidentes en las afueras del establecimiento.
8:05. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Lo comentábamos antes de la pausa, vamos a hablar con el ministro de Justicia y Derechos Humanos para hablar de los avances que se acaban de presentar, ¿no? Del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, que incluyen además la nómina única de víctimas de desaparición forzada. Es un mapa georreferenciado de trayectorias, proceso de expropiación también de la ex colonia Dignidad y la entrega de carpetas de calificación a familiares de víctimas de la dictadura, entre otros temas. Ministro Jaime Gajardo Falcón de Justicia y Derechos Humanos, gracias por acompañarnos en vivo acá en el estudio de Línea 1. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias a ustedes por la invitación y un gusto estar acá en la radio de la Universidad de Santiago. Gracias, nada ministro. menos que la radio de la Universidad de Santiago. Nada Lo más, dijo nada el más ni ministro. nada menos. Oiga, ministro, bueno, aquí hay varios temas que queremos conversar con usted, pero empecemos por el tema de los derechos humanos. Aquí se hizo una cruzada de aclarar todos los casos, de optimizar las investigaciones, de obtener resultados, porque la mayoría de los detenidos desaparecidos siguen en condición de tales. ¿Cuáles son los avances reales a esta altura? Bueno, primero que todo, efectivamente, el Plan Nacional de Búsqueda es la primera vez en que el Estado se pone a disposición para determinar las trayectorias de las personas que fueron detenidas desaparecidas. Esa función o esa labor o esa tarea antes había recaído en los hombros de los familiares y principalmente de las familiares de los detenidos desaparecidos, porque las agrupaciones de familiares detenidos desaparecidos son principalmente mujeres. Sí. Y ellas son las que habían estado bregando tanto por justicia, por encontrar a sus seres queridos, para desarrollar una labor tan importante como es la búsqueda de las personas detenidas desaparecidas. Entonces, cuando el presidente de la República, a 50 años del golpe de Estado, dicta el decreto que crea el Plan Nacional de Búsqueda, es primera vez que el Estado se pone a disposición para esa labor, ¿ya? Y acompaña a los familiares, a las familiares y acompaña también a la justicia en este proceso. En razón de aquello, lo primero que se hizo fue establecer una plataforma que ya tiene una página web, invito a todos a que la puedan visitar, plannacionaldebúsqueda.cl, en la que está por primera vez también la nómina única de todas las personas que fueron detenidas desaparecidas durante la dictadura. Aunque no lo creamos, antes no existía un repositorio o una página del Estado. Sí, no había una cifra precisa. En el que se contuvieran todas las personas detenidas desaparecidas. Son 1.469 que contienen tanto los informes RETIC como el informe VALEG, como aquellas personas que han sido determinadas como víctimas de desaparición forzada por parte de los tribunales de justicia. Entonces se sistematiza la información ahí. Pero también se le entrega a nuestro país, a nuestra sociedad, un mapa georreferenciado, como lo decían en la presentación, de las trayectorias de las personas que fueron víctimas de desaparición forzada, es decir, el lugar donde fueron detenidas, el lugar al que fueron llevados, centros de prisión y tortura, y el lugar en el cual se les pierde el rastro. Y eso permite que usted, de manera muy gráfica, pueda ver cómo funcionó la represión estatal durante la dictadura militar, ¿ya? Esos dos elementos se entregaron en diciembre del año pasado. Además se ha sistematizado un conjunto de información que contaba en archivo administrativo, con el objeto también de ir determinando trayectorias de las personas detenidas desaparecidas, y toda esa información se le entrega a los ministros en visitas que tienen abiertas las causas en materia de derechos humanos. Entonces eso ha permitido que los ministros en visita tengan más sitios de interés. En los sitios de interés, voy a contar por ejemplo un elemento que es relevante. En los sitios de interés se desarrollan diligencias que permiten realizar dos cosas: buscar efectivamente más antecedentes de las personas detenidas desaparecidas, pero también descartar de que efectivamente ahí puedan encontrarse personas detenidas desaparecidas. Voy a un ejemplo. En la mina La Veleidosa, que me tocó acompañar a las familiares y a todo el equipo del Plan Nacional de Búsqueda, que están haciendo diligencias ordenadas por el ministro Troncoso en este caso, en la mina La Veleidosa se encontraron en su momento, en los años 90, personas detenidas desaparecidas. Pero nunca se hizo una excavación o nunca se hizo un trabajo completamente acucioso de determinar de que no hubieran más personas ahí. Hoy por hoy están equipos profesionales con todos los elementos, con todas las capacidades tecnológicas, realizando una investigación acuciosa de si en la mina La Veleidosa hay o no más personas desaparecidas. Y eso permite que los familiares que van todos los años con la esperanza, pero además también a tratar de resguardar un sitio que está a la entrada de Tocopilla, o mejor dicho, hacia los cerros de Tocopilla,
permite que estas personas puedan tener la certeza de que el Estado hizo todo lo posible para saber si ahí todavía hay antecedentes de las personas que ellos están buscando. Entonces, eso es la importancia que tiene el Plan Nacional de Búsqueda. Incluso ir descartando lugares donde presumiblemente, como nunca se hizo una investigación lo suficientemente acuciosa, puedan existir todavía indicios al menos. Exacto. Ministro Gajardo, y a propósito también del mismo Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, y para no seguir con estos discursos negacionistas que son muy peligrosos en nuestro país, hablemos del Archivo también Nacional de la Memoria. Bueno, el Archivo Nacional de la Memoria es un tremendo aporte a nuestra conciencia histórica. Este se crea también en el marco del Plan Nacional de Búsqueda, lo realiza el Servicio de Patrimonio. Este archivo reúne todos los archivos que hay y que se han ido digitalizando también y permite ir construyendo una memoria histórica muy importante que va a estar disponible en el Archivo Nacional para investigadores, para también la ciudadanía, para eventualmente también las causas judiciales se pueden consultar. Hay antecedentes que contengan distintos archivos. Estamos hablando de archivos públicos y privados. En el fondo, el archivo del Plan Nacional de Búsqueda, los archivos del Museo de la Memoria, pero también archivos, por ejemplo, como el de la Vicaría de la Solidaridad. Es decir, distintos tipos de archivos que... Los archivos del Cardenal. Claro, que permiten construir un archivo nacional de la memoria. ¿Ya? Y eso es una iniciativa que está dentro de los objetivos del plan de búsqueda. El objetivo del plan de búsqueda es, 1, determinar las trayectorias, 2, también construir memoria para el nunca más, ¿ya? Como garantía de no repetición, y 3, entregarle toda esta información también a la ciudadanía para que se pueda conocer lo que ocurrió durante la dictadura militar y sea una garantía de no repetición para nuestro país. Ahora hay que asumir que muchos cuerpos nunca se van a encontrar. La operación Retiro de Televisores, sí. así Bueno, se claro. llamó, cuando tomaron conciencia que más temprano que tarde el país iba a volver a la democracia y se iban a investigar estas cosas, sacaron los cuerpos y los tiraron al mar. Esa es la versión más potente que hay y no ha habido posibilidad de penetrar el pacto de silencio. ¿Algún avance en esa materia? Porque uno ve las conversaciones entre personal activo de la Fuerza Armada, incluso con altos cargos en las distintas ramas, justificando lo que pasó. Sí, nosotros estamos completamente de acuerdo con lo que tú señalas, Alejandro. Lamentablemente aquí hay un actor que tiene una deuda con nuestro país, que es precisamente los perpetradores de las violaciones a los derechos humanos. Ellos todavía tienen información que puede ser muy valiosa para que los familiares puedan obtener claridad de qué fue lo que ocurrió con sus personas queridas. Y en ese sentido ellos no han querido romper este pacto de silencio, no han querido colaborar con la justicia, no han querido entregar información. Sí, pero tampoco asumen y lo que hicieron como algo grave. Y no han asumido la responsabilidad tampoco, la gran mayoría. Casos muy excepcionales. Y eso es lamentable porque siguen justificando que lo que ellos hicieron, lo hicieron con una razón válida y nosotros hemos señalado y es parte de lo que también busca que el Plan Nacional de Búsqueda le entregue al país, es que nada justifica las violaciones de los derechos humanos, nada justifica la violencia política. Bajo ninguna circunstancia nosotros podemos tratar al adversario político como un enemigo y eso es algo que el país tiene que aprender. Y para lo cual, y una de esas labores es precisamente la que tiene el Plan Nacional de Búsqueda. Ministro, y en el mismo sentido de lo que queda también por resolver esas preguntas sin respuestas aún, en el proceso de expropiación de la ex colonia Dignidad, una vez que ya, digamos, esté todo resuelto, ese territorio, ese recinto, yo fui una vez para allá y es bien macabro, la verdad, también va a ser periciado, también se va a seguir buscando ahí, a propósito también de la misma operación televisores u otras. Sí, la ministra Plaza tiene actualmente, la ministra Plaza es la ministra en visita que lleva las causas de Colonia Dignidad o de la ex Colonia Dignidad, tiene actualmente en ese lugar diligencias, ¿ya? De hecho, a mí me tocó acompañarla hace poco a diligencias en la que está realizando, ver en terreno y también porque uno de los objetivos del Plan Nacional de Búsqueda es poner a disposición todo lo que requieran los ministros en visitas para sus diligencias. Entonces la ministra me quería mostrar lo que está haciendo en terreno y ver cómo podíamos colaborar con distintas acciones.
Y parte de lo que ha planteado el presidente de la República es que la ex Colonia Dignidad, sobre todo lo que fue declarado monumento histórico, sea de todos los chilenos. Sea un lugar al que puedan ir todos los chilenos, sea un gran sitio de memoria, sea un sitio de reflexión, sea un sitio en el que nosotros podamos conocer lo que ocurrió ahí, efectivamente, durante la dictadura militar. Ahí ocurrieron los crímenes más atroces que tiene conciencia nuestra historia. Eso fue el lugar de detención, había cuevas, ¿Sí? armas, había de todo. No, si eran aliados Un de la lugar dictadura. Ahora, ¿quién es el dueño jurídico de eso? Son distintas sociedades. Bueno, cuando toma la decisión el presidente nos encarga a 3 ministerios que somos los que estamos llevando adelante este proceso por las complejidades que tiene. El Ministerio de Justicia, por así decirlo, el ministerio que coordina al Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Bienes Nacionales, y ya se dictó el decreto de programación de la expropiación que está publicado en el Diario Oficial. Este decreto establece además quiénes son a las sociedades a las cuales se les va a expropiar. Son distintas sociedades que son dueños de los distintos paños o lotes que se van a expropiar. Son 116 hectáreas que se va a transformar en un sitio de memoria para todos los chilenos, para que puedan acceder libremente y conozcan lo que ahí ocurrió y pueda ser un espacio en el que nosotros se lo entreguemos para el valor de los derechos humanos, el valor de la democracia, el valor de la dignidad de la persona humana. Ministro, hablemos también de la consulta ciudadana virtual en torno a los derechos humanos. Se extendió el periodo hasta el 17 de agosto y que también está dentro del tercer Plan Nacional de Derechos Humanos. Hablemos de la importancia, ¿qué tipo también de consulta se hace? Sí, llamar a todos los auditores y auditoras de la radio a que puedan ingresar a la página web del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, puedan acceder a la consulta sobre el tercer Plan Nacional de Derechos Humanos. Nosotros estamos entregando ahí los antecedentes de cuáles son las acciones que tiene el plan en todas las áreas prácticamente gubernamentales, y lo que se busca es que las personas puedan entregar su opinión respecto al plan, ¿ya? Entonces tienen distintos formularios, pueden opinar sobre las acciones que se están desarrollando, opinar sobre las medidas, proponer también, y es muy importante este plan. Estos planes tienen varios años de duración, entonces se hace esta consulta. Nosotros tenemos la obligación de dejar este plan ya cerrado, enviado ojalá a la Contraloría y tomado razón para que se comience a implementar desde el año 2026. ¿Dónde hay que ingresar? Perdón, solo la página web o las coordenadas. ministeriojusticia.gov.cl. Su casa. Mi ya, casa. Perfecto. Oiga, ministro, un esfuerzo que se ha hecho en la Comisión Verdad y Niñez es que se pueda tratar los casos de abuso a niñas, niños y adolescentes, vulneraciones mientras estuvieron bajo custodia del Estado. La información dice que los tribunales tienden a cerrar estas causas más que abrirlas. ¿Qué pasa ahí? ¿Se 3 están de cada 4 de las comprometidos denuncias se en archivan. competencia? Pero ¿cómo hacer que de 4 o 3 se cierren? Bueno, ese es precisamente uno de los objetivos de la Comisión de Verdad para conocer las violaciones graves a los derechos humanos que se cometieron en contra de niños y niñas y adolescentes bajo la custodia del Estado. Entre otras, efectivamente lo que acaba de señalar Amparo y Justicia en este estudio, que es muy valioso, da cuenta de una práctica que tenemos que revisar, esclarecer, ver qué es lo que está fallando, que hay tantas causas en materia de grave vulneración a los derechos de los niños, niñas y adolescentes se están cerrando. Y si bien el estudio de Amparo y Justicia sobre este periodo, lo importante es que la Comisión también puede revisar, la Comisión revisa los patrones de lo que ocurrió entre el 79 y el 2021, que fue la vigencia del Servicio Nacional de Menores, ya en su fase de protección. De ahí hubo cambios institucionales. Estos cambios institucionales han permitido robustecer la infraestructura estatal en materia de protección de los derechos de la niñez, pero tenemos este tipo de informes que dan cuenta de que los desafíos que tenemos son muy importantes. Entonces, para la Comisión es muy relevante estos antecedentes porque también permite dar cuenta de si esto está ocurriendo ahora, imagínense lo que ocurría en los 80, en los 90, con este tipo de causas. Estamos conversando con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo Falcón. Vamos con Gendarmería. A propósito del caso del sicario del Rey de Meix y lo que dijo la jueza, ¿no? Dijo que básicamente aquí se saltó un paso, Gendarmería los culpó y dijo que tenían que haber revisado el oficio. También quiero preguntarle por un nuevo caso. 3 oficios. Claro, 2 nuevos reos liberados por error en Copiapó y La Serena. Uno de ellos aún no es recapturado
recapturado, informa EMOL. Y el director de Gendarmería anunció sumarios en ambos casos y los calificó como negligencia funcionaria. ¿Se repite esta situación, ministro? ¿Qué está pasando? Sí, efectivamente, el director nacional de Gendarmería el día de ayer dio a conocer estos antecedentes. Son 2 casos, uno en Copiapó, de una persona que había terminado de cumplir su condena y posteriormente tenía que seguir cumpliendo otra por un delito que, si mal no me equivoco, era el de receptación, 541 días en el caso de Copiapó. Y cuando la persona sale, Gendarmería no advierte de que tenía esta segunda condena. Entonces, en ese caso, pudo ser recapturada esta persona a los días siguientes. Y el caso que también se señala, el de La Serena, otro caso, en el que Gendarmería también comete un error en cuanto a distintas comunicaciones que hay con los tribunales y una persona que estaba en prisión preventiva por un caso, pero tenía que continuar en prisión preventiva por otro caso, es dejada en libertad. Efectivamente, yo he conversado con el director de Gendarmería, este tipo de situaciones son inaceptables, no pueden ocurrir dentro de nuestro sistema. ¿No ha echado nadie usted, ministro? Bueno, en su momento tenemos un director de Gendarmería subrogante, Sí. porque el director el director titular que renunció hace un par de semanas atrás, bueno, un mes ya creo, debido a otra polémica que hubo. Entonces, Gendarmería es una institución muy compleja, difícil en el sentido de que tiene un gran movimiento todos los días. Es una institución que trabaja con personas que han cometido delitos, lo que siempre la hace más compleja aún su trabajo. Y en este caso, el director nacional subrogante sabe que tiene que tomar medidas para que este tipo de situaciones no ocurran. Es distinta al caso del sicario. Ya, en el caso del sicario había comunicaciones contradictorias entre el tribunal y Gendarmería, y en este caso uno tiene que saber cuándo las responsabilidades son de la institución. En este caso las responsabilidades son plenamente de Gendarmería y Gendarmería está tomando las medidas. Nosotros le estamos pidiendo celeridad al director para que este tipo de cuestiones no vuelvan a ocurrir. De hecho, el día de hoy tengo una reunión con él para que me dé cuenta cómo evitamos este tipo de situaciones. Y por otra parte, hay que fortalecer las comunicaciones entre Gendarmería y los tribunales de justicia y el resto de las instituciones, porque también hay que perfeccionar el sistema, sobre todo en casos de crimen organizado. Estos no son casos de crimen organizado, son casos de delincuencia. Eso es lo común. grave. ¿Cómo va a combatir el crimen organizado, que es inteligente, que está organizado, que está planificado, que saben actuar, que siguen operando de la cárcel? Y si no son capaces de resolver los temas de crimen común y corriente. Sí, no, eso es, por lo mismo es una situación grave, es una situación que no puede ocurrir, es una situación que el director nacional ¿dónde sabe está la pifia? ¿Es Gendarmería o también los tribunales son confusos? Porque la misma jueza del caso del sicario daba unas explicaciones que parecían bizantinas, pero ella dice que esa es la política de la Corte Suprema. No, es que son 2 cosas distintas. A ver. Son 2 cosas distintas. El caso del sicario es un caso en el que el origen del error está en los tribunales de justicia, ¿ya? Y creo que eso se ha ido decantando con el paso del tiempo, por comunicaciones que son completamente contradictorias y comunicaciones que no debieron haberse enviado a Gendarmería, ¿ya? Se está evaluando también, y nosotros hemos dicho no caben defensas corporativas acá, y se está evaluando si hay responsabilidades de los funcionarios de Gendarmería que no fueron lo suficientemente diligentes en revisar esas comunicaciones, ¿ya? Pero el origen del problema está ahí. Sin embargo, en estos otros casos es claramente una responsabilidad de Gendarmería. Y por eso ese tipo de situaciones no pueden ocurrir y el director nacional tiene que tomar las medidas para que esto no ocurra y en el caso de los funcionarios que cometieron estos errores o negligencia sean responsables de su acto. Ministro, por último, porque sabemos que tiene comprometido otras actividades a esta hora de la mañana. No otra radio. Solo actividades. Exactamente, ¿no? Actividades de su cargo. ¿Qué pasó con Punta de Peuco? ¿Cómo está, por un lado, la idea, ¿no? Y que ya lo había nombrado en la cuenta pública, si no me equivoco, el presidente Boric, de que se convierta en un recinto común y corriente y no para solamente violadores de derechos humanos o de crímenes de lesa humanidad? Y esta iniciativa que presentaron algunos senadores, creo, de Chile Vamos, de darle algunos beneficios de derechos humanos a los que están ahí. Por ejemplo, suspensión y cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad, que fue aprobado en general por la sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta.
Sí, bueno, primero que todo, respecto a Punta Peuco, tal como lo señaló el presidente de la República, Punta Peuco va a dejar de ser un penal especial para las personas que cometieron violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar o crímenes de lesa humanidad, y para ello se modificó el decreto. Este decreto ingresó a la Contraloría General de la República. Con ello, el decreto establece que deja de ser un penal especial, como era la fórmula que tenía originalmente este establecimiento, por lo cual solo podían ingresar personas que habían sido condenadas por lesa humanidad. Y con ello estamos esperando que la Contraloría tome razón para que pueda comenzar a funcionar como un penal común y corriente. Con gendarmería a cargo de todo. Sí, con gendarmería a cargo de todo, y pueda ingresar población penal común, ¿ya? Con las debidas segregaciones que tiene que hacer. ¿Cuál es la capacidad de Punta Peuco, ministro, más o menos? Punta Peuco tiene aproximadamente 100 y tantas personas. Actualmente está con algunas, no podría decir un par de decenas de personas de sobrepoblación. Ya. Sin embargo, es un recinto que puede ser reacomodado, ¿ya? Entonces tiene capacidad para ser reacomodado, y eso es lo que precisamente va a hacer Gendarmería, pero lo más relevante es que deje de tener la condición jurídica de ser un penal especial, ¿ya? Y va a ser un penal común. Nosotros no estamos en condiciones, y lo hemos dicho, de cerrar ningún establecimiento penal hoy por hoy en nuestro país. De hecho, estamos reabriendo, ampliando y construyendo nuevas cárceles porque tenemos una situación penitenciaria muy compleja, con una sobrepoblación, y por lo mismo se tomó esta decisión de no cerrarlo, sino que de terminar con la condición de un penal especial, ¿ya? Y con eso no tener penales especiales en nuestro país. Y en el caso del proyecto que se acaba de aprobar en la Comisión de Constitución, en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, nosotros hemos dicho un par de cosas. Lo primero es que creemos que cualquier proyecto que se apruebe con condiciones especiales para algún grupo de población tiene que tomar en consideración de que no puede ser ninguna medida de impunidad, ¿ya? Y menos de impunidad en casos de personas que han violado los derechos humanos y han cometido los crímenes que la legislación internacional y la legislación nacional chilena considera que son los más graves que se pueden cometer contra la humanidad. Dañan la conciencia moral de lo que es la humanidad. Por eso se llaman crímenes de lesa humanidad. Cuando un agente del Estado que te tiene que proteger, que viola tus derechos, es distinto a cuando un delincuente Ahora, en la calle. Francisco Chaguán, que es uno de los autores del proyecto, dice justamente, lo defiende, señalando que esto se tiene que adecuar a nuestra legislación a los estándares internacionales. No sé a qué se refiere en particular. Que el Estatuto de Roma establece ciertas condiciones para el otorgamiento de beneficios, para que no haya impunidad, ¿ya? Pero ¿cuáles son esas condiciones? Algo que que conversamos al inicio del programa. Primero, que las personas que vayan a acceder a estos beneficios se arrepientan de los crímenes que cometieron. Sí. Y segundo, que colaboren con información para esclarecer los crímenes que cometieron. No es menor. ¿Ya? Entonces, a eso puede estar señalando el senador de que se tiene que ajustar a la legislación. El Estatuto de Roma, nuestro país lo suscribió en su momento y es plenamente vigente en nuestro país. Bueno, ministro, hemos abusado de usted porque hace 4 minutos que tenemos que dejarlo libre, pero queda libertad incondicional. Y agradecemos al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo Falcón, que nos haya acompañado esta mañana presencialmente acá en nuestro estudio de la Radio USACH. Muchas gracias a usted. Que le vaya muy bien, ministro. Buen fin de semana largo. Eso. Y nosotros a una pausa cuando son las 8:28, ¿te parece? Sí. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH presentan Notas de Colección, un recorrido por el repertorio universal de la música de tradición escrita, desde las obras y grabaciones más célebres de la historia hasta aquellos tesoros escondidos que guardan nuestros archivos. Martes y jueves a las 21 horas te invitamos a Notas de Colección, un aporte de Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH. Nuevas voces. Este 2025 te invitamos a Somos Expertas, Nuestra Voz.
En esta segunda temporada podrás seguir conociendo las historias de vida de distintas mujeres expertas, sus trabajos, estudios e investigaciones que buscan hacer de este mundo un lugar mucho más justo. Conéctate a Somos Expertas, Nuestra Voz, cada miércoles y sábado a las 13 horas por la 94.5 FM, el canal 50.2 de la televisión digital abierta y en nuestras plataformas digitales. Radio USACH, Nuevas Voces. La crisis climática, los alcances de la inteligencia artificial, la ciencia de frontera, la economía, la salud, la educación. Porque el mundo vive tiempos de cambios y en medio de lo incierto, en Sin Pretexto buscamos respuestas a los grandes desafíos. El futuro nos inquieta, pero sabemos que se escribe en el presente. Te invitamos a una conversación profunda. Soy Mirna Schindler y te acompaño de lunes a viernes a las 6 de la tarde en Radio USACH. Sin Pretexto. ¿Sabías que la inauguración del Planetario USACH se programó para el 14 de marzo de 1985? Sin embargo, el terremoto del día 3 de ese mismo mes obligó a posponer la apertura del edificio. El edificio de Planetario USACH rinde tributo al pasado. El arquitecto Oscar McClure sabía que su obra debía producir sorpresa y emocionar, por lo que el edificio está inspirado en una pirámide maya. ¿Sabías que el Planetario USACH no es solo un centro de divulgación científica? También ha inspirado a muchos artistas y ha sido escenario de conciertos y presentaciones musicales. Hoy, la mayoría de los proyectores SAIS originales de los planetarios del mundo están fuera de funcionamiento y exhibidos como piezas de museo dentro de vitrinas. Una excepción es el Planetario USACH, que sigue operativo. Este año Planetario USACH está de aniversario. Te invitamos a seguir nuestras redes sociales en @planetariochile para que seas parte de esta gran fiesta. Más información en www.planetariochile.cl. Sé parte de nuestra franja cultural en Artes y Oficios los lunes y viernes a las 17 horas. Teatro, danza, música, cine, artes visuales, literatura, tradición y vanguardia. En Artes y Oficios conocemos más el trabajo que existe detrás de cada creación realizada por las y los protagonistas del mundo artístico, cultural y patrimonial y de su impacto en nuestra sociedad. La invitación es a discutir la cultura con todas sus aristas. Juntémonos en la 94.5 los lunes y viernes a las 17 horas. Radio USACH, Nuevas Voces. Estamos de regreso en Línea 1. La economía y tu bolsillo están en Línea Económica. Es como la mamá grande. Estamos aquí, hablando de sí, infidencias. haciendo psicoanálisis o psicoterapia, al menos. ¿Vamos con la economía mejor, Alejandro? Sí, que siempre me levante el ánimo, porque Gonzalo tiene una particularidad. Presenta la noticia como que lo mejor que nos puede pasar. Muy buenos días, Muy Gonzalo buenos días Espinosa. a todos nuestros auditores en Radio USACH, también a los que nos ven en Santiago TV. Bueno, ¿qué les puedo contar del resumen económico? No sé, pum. Que subieron las acciones de la Universidad de Chile porque hubo un El triunfo, fútbol deportivo. triunfo del romántico mira. viajero. Yo no le tenía ni una fe, qué mala, pero... Es que el fútbol chileno está de capa caída, Ahí pero con Independiente de Avellaneda. Hay Sí, equipos que han sacan sido la cara como la campeones U. de la Copa Libertadores muchas veces, pero Así es. no es el top, ahí es top, es River y Boca. Exacto. Ya, no sí, le esos quiten- son no le como quiten mérito a- los a equipos- Chuncho. Pero es de los más grandes de Argentina también, Igual, Independiente. nada más ¿Usted es se tiene. chuncho? Yo soy chuncho, sí. O sea, cualquier equipo argentino es una potencia mundial al lado nuestro. Exacto, sí. Pero ayer parece que fue inapelable. Inapelable, 1-0, sí. Pero inapelable. Y además que se ganó con un gol de Lucas Asadi, que es la joya de la Universidad de Chile y que tuvo un renacer futbolístico este año porque no tenía muchos minutos el año pasado. Está, digamos, con ahí dicen que tenía como unos pequeños dramas en el amor. Y ahora está enfocado en lo profesional y está jugando a un altísimo nivel. Así que bien por la Universidad de Chile. Vamos con otra noticia que dice relación con una
una acusación que hizo la Superintendencia de Electricidad y Combustibles contra Mercado Libre. ¿Qué pasó ahora? Por vender 70 productos sin certificación y arriesga una multa de cerca de 8.000 millones de pesos. ¿Qué tipo de certificación aclaran o productos para entender? Este es el sello de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, el sello SEC, que aparece en los hervidores, en los, digamos, en las Artículos estufas. eléctricos tienen estándares de calidad y se certifican. No, claro, porque si no se puede hacer ahí un... No es que sean malos necesariamente, sino que nadie garantiza. No, y es peligroso. Exacto. Sí, es súper peligroso porque puede generar incendios. Estos productos que no tienen este sello se pueden sobrecalentar. De hecho, lo habíamos hablado en otra edición de Línea 1 sobre los alargadores que vendían en Walmart, que tampoco, que también tenían un problema de sobrecalentamiento. Así que les cuento qué productos se estaba vendiendo a través de Mercado Libre, porque no es que los venda Mercado Libre. Eran duchas eléctricas, calefactores, hervidores, calefón, taladro incluso, que no tenían este sello SEC. No, ducha eléctrica, qué susto. Y es una fiscalización que se realizó entre agosto de 2024 y mayo de 2025. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con esto? Que Mercado Libre dice... No, la SEC está confundida porque nosotros no es que vendamos los productos, sino que nosotros somos intermediarios. Claro, nada más. no es responsabilidad sino de las marcas. Claro, el problema sería de las personas que están vendiendo en Mercado Libre sin este sello. Exacto. Pero a mí, mi opinión como ciudadano, creo que... También son responsables. Exacto, si la empresa está prestando su plataforma para comercializar productos, deberían también tener un poco de responsabilidad. Nadie nos preguntó, pero opinamos eso. Sí. Sí, claro. sabía. Y otro caso similar, que era el que les comentaba, era el de junio de 2025, de Walmart, que fue acusado por vender 12.000 alargadores sin sello y que arriesga multas de 10.000 unidades tributarias. Así que bien por la SEC, que está generando estas medidas de fiscalización. Eso es todo, amigos. Perdón. Yo quiero hacer una pregunta a propósito que Gonzalo, mientras hacía sus labores aquí como productora al aire, estaba escuchando o algo supo que en Radio Sonar dijeron en vivo a eso de 20 para las 8 de la mañana, querido Alejandro y querido Gonzalo, estaban diciendo que Alejandro Guille Álvarez era candidato. Y nosotros queremos aquí la primicia, queremos preguntar para transparentar qué está pasando, porque han dicho mucho, también lo leímos en EMOL, candidato a senador, nuevamente, en este caso por la quinta región. Cuéntanos la verdad, esta es la cuña que queda para nuestro post luego en Instagram. Fanfarria, por favor, fanfarria. No hay, aclárenos. Profesor. No soy candidato. No eres candidato. ¿Y por qué anda ese rumor? Porque me lo plantearon, lo reflexioné, incluso recorrí la circunscripción que me habían dicho y me di cuenta que había mucho perro detrás del hueso. O sea, ¿para qué te vas a meter si ya hay tanto candidato? Y además tenían un lío atroz porque sobraban los candidatos, faltaban los cargos. La mejor manera de cooperar es salirse, decirlo expresamente, no puedo ir. A ver, entonces, para redondear... háblele a los amigos de Radio Sonar y aclárele para que no anden transmitiendo cosas que no son. No. A ver, precisemos. Había una propuesta. Hice un recorrido, o sea, protagonicé actos objetivos y declaraciones objetivas. Pero, después de pensarlo bien y dado las circunstancias, el momento que estamos viviendo, el enredo que hay y la proliferación de candidatos, comuniqué así caballerosamente, por supuesto, y a la instancia que corresponde, por eso que no lo hice público, que había tomado la decisión de no postular a ningún cargo de representación en beneficio de los chilenos y chilenas. Vale, ya, prepáranos la cuña perfecta para Radio Sonar. No soy candidato, no debo ser candidato, ni puedo ser candidato, por lo tanto sigo de periodista, que además me gusta más. Se nos queda en línea 1, Alejandro. Esto es para los amigos de Radio Sonar, se la vamos a enviar. Claro. Ya. Un cogollito antes de irme. Sí, por favor. Como les comentaba ayer, empezó a entrar en vigencia esta norma anti-spam para llamadas indeseadas y se me había quedado en el tintero algo que tenía que ver con si llaman, por ejemplo, por una estafa.
que no Ya. va a salir, obviamente, Te voy a el prefijo estafar. 600 o el 809. Entonces hay que estar atento que si te llaman de un número que sea más 569, eso puede ser una llamada que es una potencial estafa y eso no puede estar dentro del marco de la norma anti-spam porque ahí las empresas se tienen que registrar y un Ya, estafador no claro, se que es lo que te va a preguntaba Y yo. ojo, para 2 tips simples y sencillos. Cuando le pidan plata es estafa. 2, cuando dicen que el banco suyo, y ningún banco habla de estas cosas por teléfono. No. Por lo tanto, también es estafa. Y segunda, que estar, porque también asustan y la gente se descontrola. Por ejemplo, hemos secuestrado a su hijo y la familia se vuelve loca. Y como han investigado, Sí. empiezan a desesperarse y ahí se entregan. Y es estafa. No de Te ese imitan ejemplo. la voz de los me hijos, angustio, me todo. angustio con eso. Ya, muchas gracias por tu sección de economía y otras hierbas, Y el toque de querido humor, el toque de Gonzalo humor. Espinosa. Y Había gracias por toque. el dato, estabas atento ahí a la otra radio para que nos diste esta situación que aclaró muy bien nuestro compañero, el periodista ya no político, Alejandro Guille Álvarez. Gracias, Gonzalo. Nos vemos. Nos vemos. Chao, Gonzalo. Gracias. 8:41. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Negociaciones. Todos, sí, todos. Si quieren ir por pacto, tienen hasta el 16 Quieren- de agosto. ¿No? Sí, pero Las ya se listas le está- parlamentarias. ya están listos. Los Decían descuentos. que hoy, pero junto con el oficialismo. tema, claro, está el otro tema, es como los candidatos presidenciales empiezan a cambiar el discurso. Ah, sí. Y está ahí un montón de novedades y metidas de pata, porque mientras más cambian el curso, más se equivocan. Le cuento que tenemos una gran entrevista. Vamos a- Colega periodista. Exactamente. De este tema de las negociaciones por las listas parlamentarias que están en su etapa final y la carrera presidencial y las declaraciones que hemos escuchado en los últimos días, vamos a conversar con Tatiana Clima, periodista y asesora comunicacional, columnista también de otros medios. Trabajó en las campañas de Ricardo Lago, Michelle Bachelet, Eduardo Frei y Gabriel Boric y es una gran asesora de estrategia comunicacional. Tatiana, muy buenos días. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Daniel, Alejandro. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Gracias a ti, Tatiana. Y con tremendo currículum me hubieses avisado y te habría pedido que trabajara en la mía, que me fue tan mal. Bueno, pero vamos a lo vamos a lo que aquí importa. Estamos a puerta que se acabe el plazo para presentar las listas y las cosas siguen complejas. ¿Cómo se ve esta procesión, sobre todo por los electores, el hecho que se descolgaran 2 partidos chicos, que haya otros pululando hacia la izquierda de la coalición oficialista? ¿Tiene efecto mediático? O sea, mediático sí, yo creo, Alejandro. Básicamente, pero creo que es más mediático y de un público que nos convoca como periodistas y una discusión un poco más que no está claramente en la retina de las personas que van a ir a votar, tanto por los parlamentarios como por los presidentes. Yo creo que la gente, y es un poco lo que se ve de afuera, está pendiente de otras cosas, no entienden mucho tampoco estos procesos y yo creo que no tienen ninguna intención de entenderlos a estas alturas. Sobre todo el tema parlamentario, que es muy enredado, cada vez más engorroso y por lo tanto la desafección con los partidos es evidente. Las personas, muy pocas personas terminan votando por parlamentarios, por los partidos políticos. Hoy día cerca del 3% lo hace quienes militan en los partidos. El resto, por lo general, se hace una convicción de lo que veo o de lo que escucha o de lo que empatiza con lo que está pensando en el día a día, ¿no? ¿Y cómo ves las negociaciones en lo que parece que ya no es la lista única del oficialismo? Relación a lo que te comentaba Alejandro, Tatiana, y cuando están hablando de que, por ejemplo, Marco Barraza quedaría afuera y que tan cercano también a la candidata Janet Jara. Sí, bueno, mira, la verdad es que yo encuentro que está todo demasiado enredado. Creo que la negociación ha sido como atemporal, partió muy antes. Además, desde el oficialismo se embarcó en un discurso que se iban a lograr listas únicas y evidentemente la historia nos debiera llamar a la cautela antes de hacer ese tipo de sentencias, ¿no? Porque lo que pasa es que si no se cumple con ese compromiso inicial, los discursos empiezan a desmoronarse un poco. Por lo La pronto, unidad al parecer ya monolítica no y no hay... es tal. Claro. Ah, perdón.
Digo, cuando todo empieza en la unidad monolítica y después se empieza a caer, aunque caiga detallito, Claro. ya no es lo mismo. Rayó la No, y pintura. además la discusión, Alejandro, y tú lo habrás visto cuando eras parlamentario y cuando fuiste candidato, la discusión se torna en si se cumplió, se hizo lo que se dijo, si el candidato finalmente tiene liderazgo o no, y bueno, y todo se empieza a enredar. Pero para ser más concreto, hoy día se debieran inscribir los pactos de aquí el sábado y ya el lunes tendríamos los nombres. En el caso de Marcos Barraza, yo personalmente lo conozco en tanto en alguna oportunidad trabajé en el gobierno y él también fue autoridad de gobierno, tengo la mejor impresión de él, más allá del partido en el que milita, por tanto igual sería un talento, una persona que sabe de cómo se maneja el Estado y para mi gusto esas personas de repente quedan al margen por cosas más políticas y se desaprovechan esos talentos que hoy día son tan esquivos, sobre todo en el Parlamento. Oiga, Tatiana, aprovechando su expertise, vamos un poquito más del tema de las discusiones parlamentarias, es las discusiones programáticas, no el oficialismo. La candidata oficialista, Janet Jara, sale a hablar a todos los foros. Primero, va a foro de puros momios, que no va a sacar ni un voto y lo dice ella misma. Y segundo, todavía no tienen programa. Entonces, es bien complejo ir a defender ideas que no están consensuadas. Sí, bueno, yo creo que eso fue desde las comunicaciones sin hacer juicio, porque igual hay que establecer que así como yo he asesorado en campaña, no hay nada más molesto que los que hemos asesorado en campaña y hoy día no estamos en campaña estemos criticando de afuera. Así que asumiendo esa condición, que sé que es molesto, yo creo que en un inicio y luego de la primaria del oficialista, la candidatura de la candidata Jara ingresó demasiado vertiginosamente en una discusión que se podría haber postergado. Y se podría haber postergado porque básicamente era más de interés de la derecha tener una discusión sobre lo que representa, según ellos, o no representa una candidata comunista o del pacto oficialista. Y evidentemente, si uno lo mira para atrás, ahí hubo una ganancia, logró que se enredara un poco el comando. Y hemos estado en muy pocas discusiones, pero que le conviene por lo general más a la derecha política, que son los temas económicos, que son los temas que malamente le hemos cedido a la derecha como propiedad. Y en ese sentido podría haber perfectamente una discusión programática, haber sido más honesta y haber señalado que la candidata Jara necesitaba tiempo para armar su programa. Y evidentemente cuando las candidaturas ya empiezan a entrar en tierra derecha, tienen por lo menos, imagínate, yo en algún minuto me acuerdo que ella fue candidata a una primaria, habiendo sido un mes antes ministra del Trabajo, y luego ya la semana siguiente le estaban pidiendo un programa de gobierno cuando recién tenía un pacto que armar, digamos. Entonces yo creo que por tratar de no quedarnos abajo de la prensa muchas veces, nos metemos en discusiones que después quedamos atrapados con los dedos en la puerta. Básicamente se podría haber transparentado que luego de tener una candidata que representaba solo un partido, era evidente que se necesitaba un tiempo para consensuar por lo menos los ejes programáticos que ya no solo representan un partido, sino que representan un sector. Y yo creo que en ese sentido, bueno, ya fue. Hay que presentar rápidamente los ejes programáticos y salir de esa discusión y básicamente empezar a hablar de los temas que queremos que quiere la candidatura poner en los medios y no estar constantemente respondiendo a lo que requiere el otro lado político o los mismos nosotros, los medios de comunicación, que por lo general tampoco representamos lo que las personas, la gran mayoría de las personas quiere escuchar de los y las candidatas. Tatiana Clima, vamos al otro lado de la vereda, a la punta de esa vereda, a propósito de las interpretaciones y el ruido que generó las declaraciones de José Antonio Kast. Para muchos, es una frase que merece ser rectificada, aclarada, eso lo dijo Elizalde, pero también dio ejemplos de América Latina de estos golpes blancos que han derribado a presidentes de la República elegidos democráticamente y, por supuesto, el terror, ¿no?, de que se puedan caer las credenciales democráticas. ¿Cómo tú lo analizas? Casi como un análisis del discurso, Tatiana, lo que se dijo, o lo que dijo José Antonio Kast respecto también a que no era importante el Congreso, no tan relevante. Mira, yo quiero ser súper honesta y quiero ser... yo creo que lo que ha pasado después de la declaración de José Antonio Kast es exactamente lo que José Antonio Kast quería. En ese sentido...
creo que todos los que han hablado posterior, sobre todo un ministro de Estado, los dos ministros de Estado de este tema, básicamente vienen a aportar a una estrategia comunicacional sumamente cuidada por el comando del candidato Kast. Te lo quiero poner súper en fácil. Primero, siempre es necesario recordar que somos un país democrático y que los presidentes efectivamente estamos en un régimen presidencial, pero que nos guste o no, tenemos un Congreso que evidentemente no es fácil para ningún gobierno, pero es parte de nuestra estructura democrática. Ahí yo no me pierdo. Pero si tú corres la calle y de repente a uno le puede doler la guata decirlo, pero la pulsión a escuchar a una persona que dice yo voy a ir con todo, lamentablemente hoy día cala, ¿ya? Y las personas tampoco entienden mucho, y no tienen por qué hacerlo, que evidentemente hay muchas cosas de las que promete el candidato Kast que no son posibles realizar sin el apoyo del Parlamento. Pero yo trataría también de desmatizar ciertas cosas, Daniela y Alejandro. Copago cero es una medida exitosa de este gobierno que se hizo sin proyecto de ley. Entonces, básicamente, creo que el rol desde quienes podemos conversar es evidentemente poner un signo de exclamación, ¿no? Lo que significa como me lo planteas tú. Pero luego tratemos también de ver lo que, y no hacernos los lesos con lo que está pasando en la calle. Y con esto no quiero decir que me guste. Lamentablemente la gente hoy día, al parecer, le está haciendo mucho sentido una pulsión más autoritaria, y eso yo lo miraría con más cuidado. Sí, porque eso sí que encuentro que es una discusión más a largo plazo y muy importante. Tatiana, efectivamente yo creo que en las campañas electorales se coloca un tema y los demás tienen que tener capacidad de respuesta inteligente y de repente aquí todos quieren salir en la tele, entonces todos hablan, pero quizás lo grave no es que diga que va a usar la gestión. Yo espero que un presidente gestione bien. Segundo, la Constitución de Chile la hizo un dictador, Augusto Pinochet. Está hecha para el presidente y para debilitar al Congreso Nacional. Pero también la experiencia señala que el buen juicio de los presidentes que Chile ha tenido hasta ahora, de derecha, de izquierda, de centro, más o menos fueron cuidadosos de no abusar de esa constitución autoritaria y buscar acuerdos en lo posible que no siempre funcionaron. Pero una cosa es que el Congreso funcione mal y otra es que el Congreso no sea importante. Entonces, la deriva autoritaria, cuando tú dices, mira, el Congreso no es importante, es a lo menos confuso. Sí. No, por supuesto. O sea, primero porque es lamentable que la institución parlamentaria esté tan desprestigiada, porque evidentemente es una institución importante y debiera ser por los mismos integrantes del Parlamento prestigiada para que la gente los pudiera entender más. Yo creo que aquí no podemos taparnos los ojos y no hacernos cargo de eso, ¿no? Pero evidentemente yo creo que ahí está la discusión. Ya lo dijo y no lo va a rectificar el candidato Kast, porque la señal que él quería enviar está súper estudiada. El punto hoy día es que nos defina qué es lo que él haría. Y ahí yo creo que hay que poner todas las alertas, porque tiene que ver con el juicio de la persona que habla, su condición valórica, y tiene que ver con cosas que uno tiene que estar más atento, ¿no? Evidentemente, yo te pongo el caso del copago cero, porque a todas luces es una muy buena medida, y este gobierno usó la gestión presidencial para sacar adelante una cosa que a todas luces era de sentido común. Y evidentemente por eso es tan importante este tipo de espacios, pues, Alejandro, porque la gente, más allá de estos titulares, tiene que decir, bueno, ok, y si él tiene la capacidad de hacer cosas qué cosas de verdad nos ponen en peligro como país. Y ahí yo creo que está más la discusión. Mira, en esta etapa uno ve mucho titular y mucho anuncio y pocas preguntas como los cómo, ¿no? Y yo creo que de ahora en adelante, ojalá le pongamos atención y no dejemos pasar cuando se hace un gran anuncio que sabemos a todas luces, Alejandro, que es imposible llevar a cabo. Claro. Sí. El que seamos enfáticos en tratar de que los candidatos nos digan cómo. Claro, la bajada, no solamente el qué para el titular, como tú bien dices. Tatiana Klima, periodista y asesora comunicacional. Muchas gracias por haber conversado con nosotros y por tu análisis de lo que se está viviendo en la carrera parlamentaria y presidencial.
Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen fin de semana largo, Alejandro y Daniela. Gracias por recordarlo. Agradecido. Un abrazo, chao. Faltan 6 minutos para las 9 de la mañana. Vamos a revisar las principales actividades para esta jornada ya de 14 de agosto. Las noticias que marcarán la jornada. Ahora, la agenda del día. Gonzalo, ¿qué tenemos para hoy? Que viene fin de semana largo además y que siempre hay preparativos especiales. Así es. De hecho, en estos minutos, o a las 7:30, partió una fiscalización o, digamos, información que está dando el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, para informar sobre las condiciones del transporte y se están inspeccionando buses por el aumento de flujo de personas por este fin de semana largo. También a las 9, el fundador del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, inscribe oficialmente su candidatura presidencial en el CERVEL. Y a las 10:30 horas, también en línea con lo que estaban hablando con Tatiana Clima, los partidos Popular, Acción Humanista, la Federación Regionalista Verde Social, AVP, más otros movimientos, inscriben su pacto electoral parlamentario y ratifican su total apoyo y disposición a la candidatura de Janet Jara. ¿Qué más les puedo contar? Las lluvias regresan a la región metropolitana. Este jueves, según informa la Dirección Meteorológica de Chile, se prevé que las precipitaciones comiencen durante esta noche en sectores como Melipilla y Curacaví y que se van a extender hasta la madrugada del sábado, mientras que en el centro de Santiago iniciarían durante la madrugada del viernes. Así es, buenísimo, buen dato, para que no tengas que regar, Alejandro Guille, tu predio, tu fundo. La verdad que sí, así es como están las lluvias, hay que no solo regar, si le quiere buscar nieve a la cordillera para tirarle al pasto. Antes de ir con los resultados de la pregunta del día, quería hacerles una recomendación porque tuve el placer de asistir al preestreno de esta obra que es más bien antigua, de La amante religiosa de Alejandro Sivikin, escrita por Alejandro Sivikin, y les recomiendo mucho ir a ver esta obra de teatro que tiene comedia y drama. ¿Qué compañía la está ahora? La compañía ¿La puesta en escena de? Es la puesta en escena, no tengo digamos concretamente el nombre de la compañía, pero en el elenco está Tamara Costa, Verónica Medel, Thais Zúñiga, Manuel Peña y Luciano Reynoso, bajo la dirección de Alexandra von Hummel. Ah, sí, la ubico, perfecto. Así que ahí tienen panorama un poquito escapado en los precios porque es el teatro de la Universidad Católica. Pero vaya el de la Chile. Hay que invertir en cultura. Yo digo que hay que apoyar la cultura chilena y la obra está muy buena. Es tan rico ir al precio teatro. Popular. Así que rapidito con los resultados de la pregunta del día. A propósito de estos casos de políticos que están en procesos judiciales y que se quieren postular a cargos de representación popular, le preguntamos a nuestro público si tienen derecho a postular a estos cargos. Un 2% dice que tienen derecho a postular, un 0% dice que si resultan electos deben ejercer el cargo, un 34% dice solo si están condenados no tienen derecho, y un 64% dice que tienen que quedar inhabilitados. Muy bien. La ética y la transparencia. Nosotros nos vamos de fin de semana largo también y regresamos el lunes a las 7:30, porque además en el mundo, ¿no es cierto, Alejandro? Están pasando varias cosas. Estados Unidos, sí, vamos Bolivia. a estar atentos a las negociaciones de Estados Unidos, Rusia por Ucrania. En Alaska lo van a hacer, parece, ¿no? Exacto, pero también en Bolivia la situación está muy compleja. Y Trump, que tomó la capital de Estados Unidos, Washington, es el Distrito Federal, donde está la capital, no el estado de Washington que otro, el control de la policía directamente. Y anunció, deslizó, diría mejor, que va a ser lo mismo en otras ciudades, y todos apuntan a que van a ser bastiones demócratas que los va a intervenir por la vía de la policía. La deriva autoritaria, chiquillo, va tomando color en distintas partes. Y nos despedimos en esta jornada de día jueves, último día laboral hábil, con casi 11 grados, esperando 19 o 20, digamos, para hoy. Y con lluvia mañana. Gracias, el que no Gonza. falla es Rodrigo. Así es. No va a fallar si le damos el estudio a tiempo. Sí, nos vamos de una vez. Chao a todos. Buen fin de semana. Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1.